Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, como todos los miércoles a las 5:30. Antes de empezar, déjenme recordarles a todos aquellos que estén interesados un poco en la salud de todos nuestros bosques. Ya saben que ahorita en esta época de calores ya es cuando empieza a escasear el agua en el pueblo. Pues hay que cuidar nuestros bosques, porque si no los cuidamos se acaban. Realmente la riqueza de este pueblo de Tenango son sus bosques. Entonces, hay que cuidarlos. Ellos son los que traen las lluvias, los que traen las neblinas, los que dan la vida al pueblo. Entonces, ni modo de hacerse de la vista gorda y de pretender que no se están perdiendo esos bosques. Bueno, vamos a seguir hablando en este programa de ese país. Es un país muy interesante, ¿sí? Aunque nunca haya estado uno ahí. Este país, Irán, les estaba contando la semana pasada cómo en algún momento dado tuve la intención de pasar por ahí cuando viajaba yo en mi bicicleta por el mundo, pero no me dieron la visa. Claro, estaban en plena guerra y a lo mejor fue lo mejor, ¿verdad? Porque uno cuando está chavo, uno no le importa, uno cree que todas las cosas van a salir bien y a la mera uno nunca sabe. Entonces, por alguna razón no sucedió, pues ni modo, pero no deja de ser un país muy, muy interesante, con una historia milenaria. Estaba hablando de la historia reciente, pero ahorita vamos a tocar un poco el tema de la historia un poco más antigua. Esto ya también les he dicho anteriormente, hay gente que la historia antigua las duerme. Cuando uno se pone a hablar de lo que pasó hace 2000 años o hace 2500 años, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y eso a mí qué me interesa? ¿Para qué me sirve saber esas cosas? Bueno, pues es la actitud de cada persona, pero a las personas que sí les gusta un poco la historia, es muy importante, muy interesante saber cómo ha ido evolucionando la historia de cada país, la historia de los grandes imperios, y siempre puede uno aprender algo nuevo. Aunque ya sean cosas que sucedieron hace tanto tiempo, siguen teniendo relevancia en las sociedades modernas. Bueno, este país, Irán, fíjense ustedes que fue colonizado hace quizás 3000 años por grupos arios. Irán es un país indoeuropeo, así se conoce. La etnia son arios. Ya ven ustedes todo el mitote que hacía Hitler allá en Alemania, de que la raza aria y que la pureza de la raza aria y que quién sabe cuántas cosas. Bueno, pues todo eso de la pureza de la raza es un decir, porque no hay raza que sea verdaderamente pura. Todas las razas a lo largo de siglos y de milenios se han ido mezclando. Pero en cualquier caso, la raza aria de la que tanto hablaba Hitler, resulta que la raza aria de Alemania ni siquiera es completamente pura. Si nos quisiéramos ir a un país de raza aria que es todavía más puro que Alemania, sería Irán. Irán precisamente. Ahí llegaron esos grupos arios hace quizás unos 3000 años y ahí se quedaron. Había una provincia de este país, de lo que actualmente es ese país Irán. Ya ven ustedes que las fronteras van cambiando constantemente. Entonces las fronteras actuales de este país Irán no son las mismas de hace 200 o 500 o 1000 años. Y una de esas provincias se llamaba Fars. Y los griegos antiguos, esa palabra Fars la convirtieron en Persia. En Occidente siempre se conoció a ese país de Fars como Persia. Y así ha pasado a los libros de historia, Persia, la Persia antigua. En realidad la provincia se llamaba Fars y después se le empezó a llamar, bueno, allá en ese país se le llamó Irán. Irán significa el país de los arios. Parece que eso es lo que significa esa palabra Irán, el país de los arios. Y esta raza, este grupo que llegó ahí a establecerse esta zona, al principio no tenían demasiado poder, después poco a poco fue creciendo, y llegó un momento en que se empezó a formar todo un imperio. Vámonos a unos 600 años antes de Cristo, que es bastante tiempo. 600 años antes de Cristo estaba el gran imperio de Babilonia. Babilonia era el que tenía el poder en una buena zona de Medio Oriente.
Babilonia estaba en lo que actualmente es el país de Irak, en Mesopotamia. Y esta ciudad Babilonia también tuvo su momento de auge, de hecho tuvo una historia también muy larga, ya hablaremos en alguna otra ocasión. Y los persas, los iraníes o los grupos árabes que se establecieron en Persia, estaban sojuzgados por esta Babilonia y después fueron sojuzgados por otro grupo que fueron los medos y finalmente se independizaron y no solo se independizaron sino que conquistaron a sus antiguos dominadores. Entonces los persas destruyeron el imperio de Babilonia, sojuzgaron a los medos y empezaron a tener cada vez más preponderancia y finalmente formaron todo un imperio. Se le llamó el Imperio Aqueménida, porque el fundador de la dinastía se llamó Aqueménides. Entonces fundó la dinastía Aqueménida, que fue el primer imperio persa. Del año 550 más o menos antes de Cristo, fue la gran potencia de la zona. Llegaron incluso a conquistar Egipto, llegaron a las fronteras de India por el otro lado y tuvieron una gran influencia en esa zona, pero finalmente se empezaron a topar con otra cultura que surgió una rivalidad entre ellos. Esta otra cultura fueron los griegos. Los griegos antiguos también tenían una cultura muy fuerte, ya hablaremos de ellos en alguna otra ocasión, y los griegos en el Mediterráneo también tuvieron su zona de influencia y empezaron a chocar con los persas. Entonces hubo una rivalidad que duró 300 años más o menos, quizás un poquito menos, unos 250 años, duró esta rivalidad entre los griegos y los persas. Para los persas, que eran la gran potencia, este grupo de los griegos que estaban en un rinconcito de su imperio, les empezó a hacer cada vez más molesto, porque los griegos eran muy independientes, ellos tenían mucho orgullo y cuidaban mucho también su libertad. Entonces, para los persas que habían sojuzgado todos los demás imperios de la zona, el que hubiera este grupo independiente era una especie como de afrenta. Entonces, en varias ocasiones trataron de invadir Grecia. El emperador más grande de los persas fue uno que se llamó Ciro el Grande. Él fue el que puso las bases del imperio, el que conquistó la mayor parte de la zona. Darío el Grande también se le llamó, fue el que trató de conquistar Grecia, pero fue derrotado en la famosa batalla de Maratón. Si han oído algunos de ustedes esa parte de la historia, llegó un ejército persa, llegó hasta Grecia continental y en este lugar fue derrotado. Según la tradición, uno de los soldados griegos se fue corriendo desde ese lugar Maratón hasta la ciudad de Atenas para anunciar que el ejército persa había sido derrotado. Y la carrera que hizo para llegar a avisarles, cuando llegó exhausto, llegó a avisar que habían ganado y parece que falleció. Algo así es lo que dice la historia. Para los persas, esa derrota no significó el fin de su imperio, ni mucho menos. En realidad Grecia era una provincia menor, era un rinconcito del imperio que les daba muchas molestias, pero esa fue una batalla que perdieron y no cambió gran cosa en ese momento. 10 o 20 años después hubo una segunda invasión de los persas. Los persas se habían quedado con esa espina y dijeron vamos a darles una lección a los griegos y de nuevo fueron derrotados. En otra batalla que se llamó la batalla de las Termópilas, ahí también fueron derrotados. Y por fin desistieron de su intento de conquistar Grecia. Pero Persia siguió siendo un gran imperio durante por lo menos otros 100 años. Más o menos, como les estaba diciendo, el imperio se fundó 550 años antes de Cristo. El apogeo del imperio duró unos 100 años y como siempre sucede, los imperios van y vienen y poco a poco empiezan a perder poder, empiezan a perder influencia. Hay otros imperios que los empiezan a retar y últimamente Persia también desapareció del escenario de la historia, por lo menos ese primer imperio persa. Los últimos 50 años ya estaba en plena decadencia y finalmente el golpe de gracia se los dio Alejandro Magno. De Alejandro hablaremos en alguna ocasión. Alejandro fue impresionante lo que hizo. En el año 330 a.C. salió de Macedonia. Macedonia es una provincia de la actual Grecia
y se lanzó a conquistar medio mundo. Alejandro en su momento fue un gran conquistador, arrasó con Egipto, arrasó con Fenicia, arrasó con el imperio persa, conquistó Asia Central, llegó hasta India y finalmente falleció de alguna enfermedad, si es que no fue envenenado. Pero según la historia fue alguna enfermedad tropical, pudo haber sido malaria o quién sabe qué, y falleció a la edad de, me parece que eran 33 años o algo así, o sea, bastante joven y cuando tenía todo el futuro por delante. A la muerte de Alejandro, sus generales se dividieron el imperio, se empezaron a pelear entre ellos, la rebatiña por cada quien quería una tajada del pastel. A la gente lo único que le interesa es el poder. Pero así desapareció ese primer imperio persa. Cuando ve uno las ruinas de algunas de las ciudades persas de aquella época, son verdaderamente impresionantes. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción, una melodía de Irán, es una melodía, no es de hace 2500 años ni mucho menos. Esta es una melodía más bien moderna, aunque tiene el toque tradicional. No es música pop, es una canción con instrumentos tradicionales de Irán. Vamos a escucharla. اندک 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 جمع مستان میرسند اندک 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 می پرستان میرسند اندک اندک جمع مستان میرسند اندک اندک می پرستان میرسند دل نوازان ناز نازان در رهند گل عذاران از گلستان میرسند اندک اندک جمع مستان میرسند اندک اندک جمع مستان میرسند نیستان رفتند و هستان میرسند نیستان رفتند و هستان میرسند اندک اندک جمع مستان میرسند اندک اندک جمع مستان میرسند دل نوازان ناز نازان درند دل نوازان ناز نازان درند گل عذاران از گلستان میرسند گل عذاران از گلستان میرسند ¿Qué les parece la música? Realmente es música completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Y nos puede gustar o nos puede no gustar. Esta canción en particular la escucha uno una vez y no la van a estar escuchando a cada rato. Simplemente nos pone en el ambiente. Realmente es una cultura completamente distinta a la nuestra. Y es interesante. Bueno, miren, esto les estoy platicando de estos imperios porque en realidad siempre, desde hace 2500 años, hubo una rivalidad entre estos imperios.
en Europa y en Medio Oriente. El imperio persa con los griegos, esa rivalidad duró por lo menos 300 años. Después, cuando Grecia fue conquistada por los romanos fueron los que continuaron. Entonces siguió la rivalidad entre los persas y los romanos. Y esa rivalidad se prolongó otros 500 o 600 años. Después de que Persia fue conquistada por Alejandro Magno, la cultura persa pasó por un periodo de declive. El imperio persa se lo repartieron entre los generales de Alejandro. Hubo uno que se llamó Seleuco, que se quedó con toda esa zona, así como Ptolomeo se quedó con Egipto, Seleuco se quedó con todo Medio Oriente. Y después de 200 años o 100 años los echaron para afuera los griegos. Surgió otra dinastía en esa región, en Persia. Surgieron los partos, después vino otra dinastía que se llamaron los sasánidas, y etcétera, etcétera. Así es la historia. Son imperios que van y vienen, dinastías que van y vienen. El segundo gran imperio persa, que surgió 800 años después del primero, más o menos estamos hablando por el año 400 ya de nuestra época, fue cuando la dinastía sasánida de nuevo agarró mucho poder, de nuevo hizo un gran imperio, de nuevo conquistó todo Medio Oriente, conquistó todo Egipto, llegó a las puertas de India también, y fue una gran potencia que duró 200 años. Y el asunto, todo esto se los platico porque en realidad la moraleja de la historia es la siguiente. Por ejemplo, el imperio romano y el imperio persa estuvieron peleando por zonas de influencia, así se les llama zonas de influencia, durante siglos. Cuando el imperio romano también cayó a su vez, lo sustituyó el imperio bizantino. El imperio bizantino o el imperio romano de Oriente, que estaba basado en Constantinopla. Y este imperio bizantino siguió con la misma rivalidad con el imperio persa. Eran imperios más bien vecinos y siempre esos imperios quieren tener más poder y más influencia. Entonces hacían guerras en las que había miles o decenas de miles de muertos. ¿Y todo para qué? Para tener una provincia más o una provincia menos. Y había algún imperio que ganaba la guerra y después de 20 años había otra guerra y el otro ya era el que tomaba la revancha. Y por ganar así unas cuantas provincias, tener un poco más de influencia, un poco menos, se andaban constantemente peleando. Y el asunto es que parece que los seres humanos tenemos esa enfermedad de la guerra, de tener más y más y más, acaparar más y más y más. Y para eso no importa, por lo menos a las clases dirigentes, a los emperadores, no les importa inventar guerras de la nada. Así prácticamente de la nada se lanzan a invadir al imperio vecino o al país vecino con tal de irles a robar sus recursos, con tal de tener zonas de influencia. Y el asunto, aquí lo que sucedió es muy curioso porque el imperio bizantino y el imperio persa se estuvieron desangrando mutuamente en una serie de guerras constantes. Eran constantes, durante 100 años estuvieron haciéndose la guerra. Había veces que uno ganaba, había veces que el otro, y se iban turnando, y eran provincias, eran verdaderos pedacitos de terreno los que justificaban esas guerras. Y lo único que consiguieron con todo eso, al parecer fueron incapaces de aprender a vivir en paz. Simplemente decir, mi imperio llega hasta aquí y el tuyo llega hasta acá, y vamos a respetar esas fronteras de ahora en adelante. Pues eran completamente incapaces. Y siempre llegaba un nuevo rey, un nuevo emperador, y se le ocurría hacer la guerra de nuevo. Las razones por las que se inventan estas guerras no solo es por ir a robar los recursos de los países vecinos, también es para disponer de un exceso de población. Cuando un país tiene un exceso de población y no hay suficiente para todos, en lugar de esperar que el pueblo se subleve, pues mejor lo mandan a las guerras y haya que se muera. El asunto es que estos dos imperios, el imperio bizantino, como el romano antes y como los griegos antes, y el imperio persa, como antes los partos y como antes quién sabe quién, estuvieron constantemente desangrándose en guerras que últimamente cuando uno ve así con la perspectiva de la historia, y uno dice, bueno, todas esas guerras últimamente, ¿para qué sirvieron? Para que la frontera de un país o del otro sea un poquito más para allá o un poquito más para acá. Y lo que sucedió, esto fue algo muy irónico, porque, como dicen, al río revuelto, ganancia de pescadores, para algo así dice el dicho. Entonces, cuando hay dos imperios que mutuamente se desangran, pues lo que sucede es que llega un tercero y los vence a los dos. Y eso fue exactamente lo que sucedió.
El imperio bizantino, el imperio persa, durante un par de siglos, por lo menos 2-3 siglos, estuvieron así al tú por tú, y ahora tú las traes, y ahora yo las traigo, y inventando guerras y desangrándose mutuamente. Y de repente, de la nada, ni siquiera se lo esperaban, y surgió otro imperio de la nada, completamente de la nada, que fue el imperio árabe. En el siglo VII de nuestra época, de esto ya les hablaré también en otra ocasión, porque es muy interesante cómo surgió este imperio árabe. Cuando Mahoma se puso a predicar a las tribus árabes en el 625-630 de nuestra época, y de repente, a la muerte de Mahoma, sus huestes se lanzaron a conquistar el mundo, y conquistaron un enorme territorio. Sus vecinos, que fue el imperio bizantino, y el otro, que fue el imperio persa, cayeron como castillos de naipes. En el momento que los árabes salieron de Arabia, una parte de sus ejércitos arrasaron con todo el norte de África. Todo el norte de África era parte del imperio bizantino. Bueno, pues los árabes llegaron y lo tomaron todo prácticamente sin resistencia. El imperio bizantino estaba demasiado debilitado, no pudo poner la menor resistencia. Y por el otro lado, otros ejércitos árabes se lanzaron a Persia, y el imperio persa también se colapsó como un castillo de naipes. Los árabes lo tomaron prácticamente sin la menor dificultad, y de ahí se siguieron hasta India, tomaron toda Asia Central, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la moraleja de la historia es que realmente a estas personas les faltaba un poquito más de visión. Como les acabo de decir, les repito, todas esas guerras que eran su gusto de los emperadores, mandar a gente a morir a las guerras, porque los emperadores y los nobles, esos nunca les pasa nada. Si van a las guerras, se quedan atrás en la retaguardia, ¿verdad? Y los que se van a morir son los soldados. A esos sí son carne de cañón. Bueno, en aquel entonces no había cañones, pero son carne de espadas o de lanzas o de lo que sea. Y son los soldados los que mandan ahí a que se mueran todos. Y los reyes, los emperadores, pues esos podrán ganar o perder las guerras, pero últimamente no les pasa nada. Para ellos estas guerras son cuestiones de orgullo, cuestiones de honor, cuestiones de ganancia personal, de poder, de lo que sea. No les importa todo el sufrimiento que ocasionan. Eso es lo que menos les importa. Y últimamente lo único que consiguen es desangrar a sus propios imperios, y finalmente llega otro de afuera y son los únicos beneficiados. Este caso de la rivalidad entre el imperio bizantino y el imperio persa, y que finalmente llegan los árabes y son los que salieron ganando, se ha repetido con circunstancias distintas, en diferentes épocas, en diferentes lugares. Cambian los detalles, cambian las formas, pero la historia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma de la lucha por el poder. Últimamente toda la historia es una lucha por el poder. La gente quiere tener más y más y más, acaparar más y más, sin importar todo el daño, todo el sufrimiento que ocasiona a todas las demás personas. Eso sería la lección de la historia. Y eso sería también la moraleja de este programa. Ya casi se nos está acabando el tiempo, pero es muy, muy interesante. En otra ocasión, pues ya hablaremos también del imperio árabe. De los árabes no hemos hablado hasta ahorita. También vamos a hablar de los griegos. Todo eso, repito, para las personas que nos gusta la historia, que nos gusta la geografía, que nos interesa comprender un poco más nuestro mundo, definitivamente vale la pena conocerlo un poquito más. Bueno, pues yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo. Los voy a dejar con otra melodía de este país, de Irán. Es una melodía, me parece que esta es instrumental. Es un instrumento típico de esa región que se llama el santur. Es una especie de cítara, así como en India tienen la cítara. En Irán tienen este instrumento que se llama santur. Es un instrumento de cuerda que tiene resonancias muy interesantes. Vamos a escucharlo y yo me despido. Nos estamos escuchando la semana que entra.